Guerrero, o sea, no vamos haciendo el día de la almeja. O sea, Es cierto. Es cierto, tienes toda la razón. Pero bueno, Jorge. Pues tiene más representatividad. No Sí. es que quiera defender a Guerrero y usted sabe que no lo defendería, pero tiene más representatividad la almeja. Eres un chayotero. ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto dinero te dio? Corrupto. Ah. Pero bueno, saludos el licenciado Sergio de Elizama, ¿no? Así es. Buenos días, Villa y Era. Se veía venir lo de Saldívar desde que la renuncia puso consolidación de la transformación del país. Lo raro es que la propia Constitución impide ejercer cualquier cargo público, incluso ejercer como abogado en un periodo mínimo de 2 años después de su renuncia. Justo lo comentábamos esto de Saldívar, de lo de la transformación. Y Rogelio, ¿es cierto? Sí, ¿Cómo- ¿no? cómo Además, lo ves? acuérdate que López Obrador presentó una iniciativa para que ningún funcionario público pudiera ejercer 10 años durante el ramo donde había ejercido. No te podías ir de consultor a otra empresa privada, ¿no? Entonces, él decía precisamente por esto, o sea, hay una gran incongruencia. Pero además yo creo que el ministro Saldívar renunció con una estrategia muy clara, porque para ocupar, por ejemplo, un puesto como senador de la República necesitas renunciar por lo menos 90 días antes. Claro. Entonces, a lo mejor dijo, pues no me voy a ir 90 días, me voy a ir más para que luego no digan que soy tan obvio. Lo que no entiendo Yo es creo por que qué tener un se fue, banquito. salió corriendo, así se fue fíjate, el edificio del Poder Judicial, de donde está la Suprema Corte, está ahí por la calle que se llama Pino Suárez, número 16. Sí. Un ladito de Palacio Nacional, ¿no? Y luego el del ayuntamiento, donde estaba Claudia, que no está ahorita ahí, pero está enfrente, casi en contraesquina. Entonces nomás salió corriendo como caricatura de los Simpsons, ¿no? Tuc, 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 abrió una puerta y se metió a la Como otra. comedia inglesa. Sí, ándale. Y se fue rapidísimo ahí con Claudia. Que agarró la Madero y desayunó en los azulejos con Ah, Claudio. Básicamente, básicamente, ¿no? Lo que Básicamente. tardó en caminar nada más. Ni siquiera necesitó pedir Uber ni nada, ¿no? Ni transporte. No, pero además, Absolutamente. fíjate que no justificó, y eso es lo que muchos juristas dicen, a ver, tenías que haber justificado, porque la Constitución te dice en el artículo 98 que solo se aceptará la renuncia de los ministros por causas graves. Y tú entenderías causa grave como, por ejemplo, que tuve una enfermedad terminal, ¿no? O alguna situación, la Constitución no te establece qué es la grave. O huir del Ajá. país como Medina Mora. Sí, Medina Mora se fue también, que creo que fue el otro ministro que renunció. Renunció. Y antes de él había renunciado otro ministro en 1989. O sea, es muy raro que tú llegas como abogado, dices, mi máximo es entrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y luego le quedaba un año, porque son 15 años. Entonces él ya llevaba 14. Le quedaba un año para concluir su cargo. Fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y además como ministro Saldívar, obviamente el puesto político siempre llama más la atención, ¿no? Y Sí. todo lo que representa tener ese poder político. Pero esa es una ambición política, Sí. porque lo que representa para él como abogado, y como dices, la máxima representación de un abogado es ser ministro, Sí. pues podría haber hecho absolutamente más cosas, ¿no? Sí, claro. O sea, y incluso en imagen, ¿no? Sí. Pero además él era muy protagonista. ¿Te acuerdas que le dio por empezar a hacer TikToks? Sí. ¿No? Y entrarle, y luego esto de haberse exhibido en el concierto de Taylor Sí, Swift y sí. manifestarse como Swifter, ¿o cómo le llaman? Swiftie. O sea, dices tú, es un ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero además fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Fíjate, imagínate que hubiera sido al revés. Imagínate que Norma Piña hubiera renunciado e inmediatamente se hubiera ido a reunir con Xochitl Gálvez. Sí. ¿Qué hubiera dicho la gente? Ahí está la corrupción, Sí, tenemos ¿no? razón. Por eso decíamos ¿No? que él tenemos que criticar igual, pues. O sea, Por se ve igual de mal. Por supuesto, porque entonces te está hablando de que está en pro de un sometimiento del poder Sí. judicial al poder ejecutivo. Pero fíjate que ayer lo analizaba ayer en clase con mis alumnos y decía, analizando el tema del poder ejecutivo, que estábamos viendo ese tema, decía, a ver, pero ¿por qué dice la Constitución el supremo poder ejecutivo se depositará en un solo hombre? Porque supremo significa que está por encima de todo, Sí. ¿no? Entonces, caray, desde su concepción de la Constitución planteamos este presidencialismo a la mexicana, que no es lo mismo que el presidencialismo en la doctrina política. El presidencialismo a la mexicana es, el presidente es el emperador. Sí, no es como un sistema democrático. Así es, pues, pero digo, analizando ayer, reflexionando, ¿y por qué dice la Constitución el supremo poder ejecutivo? Debería decir el poder ejecutivo se deposita en un hombre, porque además hay un pleonasmo después, porque en el artículo 49 dice que el ejercicio del supremo poder se divide para su ejercicio, perdón, el supremo poder se divide para su ejercicio en 3. Entonces dice, bueno, el supremo poder, ¿quién es? Los 3 juntos, no uno solo. Y aquí lo vemos, y el presidente todavía lo reitera cuando dice, bueno, me salieron mal las propuestas, la voy a pensar mejor porque de los que propuse 12 me salieron mal. Caray, o sea,
De hecho, cuando se habla de, Los pones para que te obedezcan, Así ¿o cómo, es. no? de hecho, cuando se habla de administración pública, son los tres poderes. Así es. O sea, no es Toda la solamente el administración. ejecutivo, es todo lo que conlleva el ejecutivo, el legislativo y judicial, ¿no? Y por eso desde la Secretaría de Hacienda se maneja todo el recurso para todos los demás. Así ¿no? es. Entonces, pero realmente acá dentro del mensaje político es negativo por donde le quieras mover, Claro. por donde le quieras ver, aunque muchos decíamos, pues es mejor ver a Saldívar que a Dan Augusto, pero aún así, pues va más allá de un tema ideológico. Acá lo importante es la afectación que va a tener el Poder Judicial de la Federación. Sobre todo porque pues se confirma esta pues afinidad, ¿no? Lo comentábamos en el bloque pasado del presidente Andrés Manuel López Obrador con Arturo Saldívar, al quien intentó incluso preservarlo 2 años más Sí. durante el gobierno, a quien le apoyó en sus reformas, sus consultas ciudadanas. Como lo de los expresidentes, por Sí. ejemplo, y todas estas. Uno de los defensores de estos temas fue el propio Arturo Saldívar, alguien que cabildió en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador dentro del propio tribunal, y que hoy en día probablemente lo que ocurre es que ya no se ve respaldado por la mayoría de los ministros, y que de alguna forma está un tanto exiliado de realmente el poder que hay dentro de la Suprema Corte. Y a lo de mejor Federación. a ver, a lo mejor no fue muy perceptible, pero la reforma que pretendió implementar Saldívar para permanecer como presidente de la Suprema Corte otros 2 años, implicaba que él iba a ser el presidente de la Suprema Corte hasta Así que es. saliera López Obrador. Sí. Ujú. Y entonces, por eso impulsaron para que él estuviera y de alguna manera el camino estuviera un poco más allanado para el presidente. Pero aún así, pues la Suprema Corte se integra por 11 ministros que tienen, pues los 11 votos cuestan igual, Eso lo salvo que, afectó hubiera, mucho, adentro. salvo que hubiera un empate, entonces el ministro presidente, Claro. pues sí tendría voto de calidad, ¿no? Pero, no lo hubiera logrado. Oye, Saldívar se adelantó porque ya en la posada de la Suprema Corte de Justicia ya no le iban a invitar. Ya no, ¿No? ya quedó fuera. Ya no, no le- no se va a ganar la tele. Ya no le iban a invitar, dijo Oye, ya. ¿qué regalarán allí? O sea, porque en la posada de cualquier trabajo el máximo es la tele, ¿no? Un BMW, Un Sí, BMW, KCSB, sí, ¿no? un Una, Aston una Martin. casa en Valle de Bravo. Un case ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Para que ellos digan, sí me interesa ir. O sea, Oye, si en la posada del Congreso sales con una pantallota de 50 pulgadas, ¿no? o sea, ellos no se van con una etiqueta roja, ¿eh? O sea, Ah, ellos no van a ir por una cosa por el estilo. Sí, no dan esquites o cóctel de lote en la fiesta, ¿no? De after. Imagínate, ¿qué será? Eso no lo van a dar ni en la posada de Sí. aquí de Créala. Un furloco, ¿no? Un furloco. Sí. Bueno, hermano no nos ha invitado a la posada de Créala. Parecemos Saldívar en la Suprema Corte. Estamos exiliados realmente en la posada de Créala. A lo mejor nos va a llevar al Palomino. ¿Quién sabe, no? Al final, ¿qué va a terminar por ser? Lo que sí es que, pues ya está, que quemó las naves prácticamente a todos Saldívar y se va de lleno con la transformación. Vamos a ver al final qué posiciones toma. Como lo comentas, Rogelio, lo más seguro es que vaya al Senado y posteriormente busque la Secretaría de Gobernación. Sí, es que mira, sería una gran ayuda para Claudia Sheinbaum, se apoyaría mucho porque el ministro Saldívar, independientemente de que él tenga una simpatía muy manifiesta con la Cuarta Transformación, pues es un hombre de leyes, es alguien que conoce. A mí en particular, muchos de sus proyectos me parecían muy, incluso adelantados, muy progresistas, ¿no? Es estos últimos 2 años, yo creo que se descompuso cuando ya se dio de tiro. Ya con el tema de la consulta a los Sí, expresidentes. ahí sí, ya fue lamentable. Ahí me parece que Lo del ya... avión también, Sí. sí, muy lamentable. No, pero cuando resolvió el tema, por ejemplo, la guardería ABC, Sí. que se hizo Claro. todo este, Y lo un declaró ejercicio abiertamente, ¿no? más interactivo de la Suprema, porque antes de la Suprema Corte también era algo que pues estaba cerrado y nadie sabía qué hacían ahí, ¿no? Incluso Sí, sus es- posicionamientos de Ayotzinapa también. Incluso su posicionamiento del tema de la guardería ABC fue de que el gobierno presidencial de ese entonces protegió a sí. sus familiares de Calderón. Y fue un abierto señalamiento pese a sus posturas. O un abierto Y fue un señalamiento. punto de partida jurídico incluso Claro. para que se presentaran amparos y todo lo que se vino Claro. después. Sí, Arturo Saldívar es alguien más allá de los últimos años Sí, de López Obrador. sí, O sea, hay- es hay- alguien que fue muy vanguardista. Habría desde- que analizarlo en su conjunto, porque yo he visto, por ejemplo, muchos ataques en lo que era Twitter, ¿no? Donde era impresentable, que no, o sea, sí, hay que reconocer que hizo esas cosas. Acuérdate que él fue el que puso de moda el término de fraude a la Constitución, Constitución. con el tema de Bonilla, por ejemplo, ¿Cierto? ¿no? Sí, sí, cierto. O sea, nadie esperaba que fuera tan Sí. contundente y me parece que Arturo Saldívar vino y le puso la losa al tema de Bonilla, Sí. pero tremendo, o sea, no solamente
Algunos esperaban incluso votación dividida en el caso de Bonilla. Okay. Para la no repetición, me imagino que lo hizo también, Sí, ¿no? sí. Para que esto no pudiera ocurrir y que quedara claro. Pero era un gobernador de 4T, además Sí. muy allegado al presidente. Pudieras decir, oye, a lo mejor el presidente hubiera agarrado su teléfono rojo y hablarle y decirle, hey, apoya a mi amigo de Tijuana. Turi. Y con quien más se molestó Bonilla fue precisamente con Arturo Saldívar, ¿no? Sus pronunciamientos, Sí. o sea, se peleó con Arturo Saldívar, que yo sé que ya no es importante con quién se pelea Bonilla porque se pelea con todos, pero sí fue en ese sentido con el que más se recargó, ¿no? Sí, claro, porque Arturo Saldívar. yo creo que él sintió que los estaban traicionando, ¿no? Pero la verdad es que el ministro Saldívar ahí se vio contundente. Fue un fraude de la Constitución. Quisiste darle la vuelta de una forma legaloide, ¿no? Que por cierto, con muchos diputados que todavía están hoy. Sí. Y bueno, que Y que hoy lo condenan. Y que lo traen también ahí. Oye, Duma, no quisiera que se nos pasara, pero hablábamos del tema de las armas en Tijuana, en las escuelas, ¿no? Ayer daban un reporte de el secretario de Educación, que se han sorprendido 4 armas de fuego en diferentes escuelas en Tijuana. Lo sucedido en estas amenazas que se han dado, no de manera directa, pero sí en el plantel de José Vasconcelos. Ayer hubo reunión con una asamblea muy interesante. Aquí tenemos fotografías. La verdad me impresionó esto que organiza el profesor Carpio y su gente que han terminado por reunir una gran cantidad. Estaba llena la escuela de padres y madres de familia, preocupado por la seguridad de sus hijos e hijas. ¿Cómo lo ves tú? Tú fuiste parte de muchos años de escuelas en Tijuana. Sí, que además es una escuela que es vanguardista porque siempre ha impulsado otros temas, ¿no? Entonces, es importante, mira, de entrada es importante que los padres estén involucrados en el tema educativo. Eso ya es un logro que se ha avanzado. Pero además es una manifestación de la preocupación real porque ven que esto es un peligro real. Claro. O sea, ¿cómo que llevan armas a las escuelas? ¿No? Ahorita están peleando para que el policía se lleve el arma a su casa. Y tú y los niños no lo pueden llevar. Sí, que un preparatoriano puede llevar ahí sus 9 milímetros ahí como si nada. O sea, sí te habla entonces también del tráfico de armas que hay, que sigue pasando. Porque esas armas no las construimos aquí, pues no, no te las hacen en Tepito, no son clonadas. De hecho, ¿no? sí, de hecho en Tijuana sí las construyen. Recuerda que las piden pieza por pieza, que son las armas 2020, si mal no recuerdo. Piden pieza por pieza y aquí las arman. Sí, no sé si, bueno, en Estados Unidos te venden, si tú compras ciertas piezas, no estás obligado a que tenga un número de serie. Así es. Sí, no, de hecho, por eso es un gran problema que han tenido hoy en Tijuana, porque literalmente son las armas armadas de Tijuana y no tienen número de serie las pistolas que se están utilizando hoy en día en Tijuana, y es porque compran en gran cantidad, piezas por piezas, las tienen aquí, las reciben y aquí las construyen. La manufacturan aquí. Son las conocidas 2020, si mal no recuerdo, y se han utilizado ya como desde hace unos 8 años. Pero se ha vuelto muy de moda en sus últimos. ¿Les condonarán agua por ser casi de semiconductores? La manufactura de armas no paga luz ni paga agua. Pero es con lo que decías, ¿no, Dumas? El interés de la gente, los vimos en la prepa Vasconcelos. Claro. A mí no me ha tocado ver en un acto así como lo que sucedió ayer en la preparatoria Vasconcelos de Mexicali, que ahí no es un tema de armas, sino estas amenazas en redes sociales, pero sí generó demasiada preocupación y al final fue informativo. Padres y madres de familia de Vasconcelos me decían, nos dieron la oportunidad de decirles con todo lo que criticamos a ciertos docentes o a la propia dirección, y plantearon problemas, ¿no? Y los directivos tuvieron que apechugar. Yo voy a ir a vender lotes, miren la cantidad de gente que había. No, pero además ahí también fue donde se dio el tema de la inclusión, ¿te acuerdas? Que porque a un alumno le prohibieron que llevara las uñas pintadas o algo así, ¿no? Por el reglamento. Los reglamentos que todavía existen, que algunos son todavía muy anacrónicos, ¿no? Los acuerdos de convivencia que terminaron por desechar los propios padres de familia con esta firma de documento. Pues ahí fueron más personas que las que votan por el PAN en ese distrito, ¿eh? Y eso que es la zona de Palaco. Oye, lo organizó Netza, está pensando en eso. Dicen que son 8,000 exactos. Ándale, 8,000 exactos. Lo llevó Netza, movilizó. Douglas y Netza movilizaron ahí, al parecer. Pero que de hecho Douglas está en Covach, ¿no? Sí. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.